¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a continuar avanzando. Con una técnica muy importante, que es la técnica de destilación. Que la técnica de destilación es una técnica, una de las técnicas que nosotros aprendemos durante esta materia para purificar sustratos. Entonces, la destilación, nosotros habíamos dicho que podía ser una destilación simple, una destilación fraccionada, o una destilación por arrastre por vapor. Pero nos habíamos concentrado en la última clase en lo que era simple y fraccionada. Y en esta clase vamos a seguir hablando de simple y fraccionada, ¿sí? Entonces, la clase pasada, con un enfoque bien experimental, lo que habíamos hecho era describir la función de cada una de las partes que componen un equipo de destilación, ¿sí? Y hoy nos vamos a seguir adentrando justamente en una de esas partes fundamentales, que es la columna de fraccionamiento. Entonces, recuérdenme cuáles eran las partes que componen a un equipo de destilación, ¿sí? Váyanme diciendo, para un equipo de destilación simple, ¿qué vamos a necesitar? Díganme ustedes, chicos. Un equipo de destilación simple, ¿qué cosas necesita? Necesita un balón, bien, un balón de destilación. Un refrigerante. Bien, ¿y cómo se llamaba la pieza que une entre el balón y el refrigerante? ¿Se acuerdan? Cabezal de destilación, muy bien. Bien, ¿qué más necesitábamos para un equipo de destilación simple? Un termómetro, porque necesitamos medir temperaturas. Vamos a usar un termómetro. Y fundamentalmente un mechero, porque necesitamos una fuente de calor para poder generar la ebullición. ¿Sí? Mechero, o vamos a poner así en general, fuente de calor, porque en equipos más sofisticados, en lugar de trabajarse con un mechero a gas, lo que se usan son una serie de mantas, y estas mantas calefactoras son una fuente de calor apropiada, ¿sí? Y después, por supuesto, como bien aportan, trípodes, pie universal, agarraderas, que vamos a tener que usar, agarraderas comunes con doble nuez, agarraderas para refrigerante, todo eso está muy bien, forma parte de lo que es el equipo de soporte de cada uno de estos elementos. Para destilación fraccionada, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar todo esto mismo. ¿Y qué tenemos que sumar? Una columna de fraccionamiento. Muy bien. Una columna de fraccionamiento. Nosotros lo que habíamos llegado era a describir cuál era la función del balón, del refrigerante, del cabezal,
el termómetro era para medir temperatura y el mechero que iba a ser la fuente de calor en el balón, ¿sí? Habíamos trabajado bastante sobre cómo funcionaba un refrigerante respecto de cómo tiene que ser el flujo del agua a contracorriente, que es justamente el líquido que enfría nuestro destilado, y habíamos finalmente empezado a charlar sobre columna de fraccionamiento y cuál es el significado de un ciclo de destilación, ¿sí? Esencialmente, el concepto de ciclo de destilación refiere y se usa en cierta forma como sinónimo, aunque no está muy bien usarlo como sinónimo, pero hablar de un ciclo de destilación esencialmente es lo mismo que decir que yo tengo la muestra y lo que hago es calentar la muestra y condensar la muestra. ¿Sí? Caliento la muestra y condensar los vapores. Eso es un ciclo de destilación. Entonces, yo empiezo desde un estado líquido, llego a un estado gaseoso y luego de un estado gaseoso condenso y vuelvo a un estado líquido. Por eso es un ciclo, ¿sí? Porque de líquido paso a gas, de gas paso a líquido, ¿sí? Es un ciclo. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de realizar una destilación? ¿Se acuerdan cuál era el objetivo de realizar una destilación? Purificar una muestra, muy bien, sí. Lo que yo quiero es purificar una muestra, ¿sí? Y en particular, ¿sí? Purificar una muestra, pero en particular cuando estamos hablando de destilaciones simples y fraccionadas, usualmente, puede ser diferente, pero usualmente estamos hablando de muestras líquidas. ¿Sí? ¿Y por qué decimos purificar una muestra líquida? Porque en la destilación simple y fraccionada, ¿qué ponemos adentro del balón de destilación? Un líquido. ¿Mm? En ambos casos se da el tema de concentración, ¿sí? Tanto en simple como en fraccionada. ¿Mm? Vamos a avanzar sobre eso, no en esta clase, sino más bien la clase que viene con más detalle, pero acá vamos a empezar a adentrarnos en eso de qué significa concentrar, ¿sí? Entonces, si yo sé que el objetivo es purificar una muestra, muy buen aporte, purificar una muestra que va a estar en estado líquido, y sé que un ciclo de destilación va a ser de un estado líquido, pasar un gaseoso y después condensarlo para volver al estado líquido, ¿sí? Yo tengo líquido, yo caliento, lo paso al estado gaseoso, yo esto lo enfrío, ¿sí? Entonces acá aumenta la temperatura, yo esto le bajo la temperatura y vuelvo al estado líquido. En forma generalizada, esto es lo que sería un ciclo de destilación. ¿Cuál es el problema que se da en la destilación simple? Y esto lo habíamos comentado brevemente la semana pasada, es que cuando yo caliento en el balón y tengo una mezcla, ¿sí? Mi muestra es una mezcla de dos componentes o más, yo voy a estar calentando todos los componentes de la muestra. No es que caliento uno y a las moléculas del otro les digo, ustedes quédense quietitas ahí. Yo eso no lo puedo hacer. Entonces, lo que ocurre es, yo caliento, del balón esos vapores pasan al cabezal y eventualmente se van a enfriar
en el refrigerante, ¿sí? Entonces, cuando ocurre eso, ¿cuál es el inconveniente fundamental? Es que algunos de los vapores pueden pasar mezclados, ¿sí? Y si me pasan los vapores mezclados, ¿voy a lograr el objetivo de purificar? ¿Ustedes qué opinan? No, exactamente. Nosotros lo que habíamos dicho la clase pasada es, yendo a lo que es una destilación simple, que era este equipo que habíamos descrito, y habíamos dicho que yo acá tengo un líquido, una solución a destilar, o sea que estamos hablando de una solución, 2 o más componentes. Yo esto lo caliento, esto entra en ebullición y los gases pasan del estado líquido al estado gaseoso, ¿sí? Y finalmente, acá en el refrigerante van a pasar del estado gaseoso al estado líquido y acá voy a tener un colector. Ahora, es razonable, el concepto de cola y cabeza es otra cosa. Es razonable que en esta situación los gases no sean puros, ¿sí? Y volvamos siempre, como siempre, hay que volver al fundamento de cuál es el objetivo de esto. El objetivo es purificar. Y si yo quiero purificar, ¿qué es lo que necesito? Que los gases sean puros o lo más puros posibles. Entonces, si un ciclo de destilación, porque fíjense que acá hay un ciclo, de líquido pasa a gas, de gas pasa a líquido, acá hay un solo ciclo. Si en un ciclo ocurre esto, tendría que evaluar qué es lo que pasa cuando tengo más de un ciclo. Y justamente ahí es donde se mete el tema de la destilación fraccionada, ¿sí? Entonces, yo en una destilación fraccionada voy a tener un equipo similar al de la destilación simple, pero entre el balón y el cabezal voy a interponer la columna de fraccionamiento. Y la columna de fraccionamiento no es otra cosa que una serie de obstáculos que se van a interponer con el objetivo de aumentar el número de ciclos de destilación. Entonces lo vamos a dibujar un poquito más grande acá. Porque la idea es entender qué es lo que pasa. Entonces vamos a interponer los obstáculos. ¿Sí? En definitiva, una columna de fraccionamiento es un tubo que lo que contiene son obstáculos. Los obstáculos yo acá los puse como puntas, pueden ser un montón de cosas. Yo dentro de estos obstáculos se pueden poner anillos, anillos de vidrio, se pueden poner diferentes formas de empaque, que se llaman. Entonces, yo tengo, acá tengo la unión al cabezal, y acá tengo el balón. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a ver, vamos a ver si se ven los colores. Ojalá, no sé. Yo traje colores para hoy. Bien, entonces, yo tengo el gas. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos
agua, una solución de agua con alcohol. Vamos a poner etanol. ¿Sí? Bien, yo esto lo tengo dentro del balón. Al balón lo caliento y los gases suben y entran a la columna. ¿Gases de quiénes van a entrar? ¿Del agua y el alcohol? ¿Solo del agua? ¿Solo del alcohol? Para poner algunos datos, el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados, el alcohol tiene un punto de ebullición de 0,5 grados centígrados. Ok, te están diciendo que a la columna, acá, me están diciendo que a la columna van a ir las moléculas de alcohol en estado gaseoso, ¿sí? De etanol en estado gaseoso. Bien, ¿y las moléculas de agua qué les voy a decir? ¿Que se queden quietitas? No, alguna de agua va a ir también en estado gaseoso. Ahora, en función de las temperaturas de ebullición, ¿voy a tener la misma cantidad de agua que de alcohol? ¿O cuál se imaginan que se va a evaporar más fácil? Y es más probable que tenga mayor cantidad de alcohol que de agua en este gas que está ingresando a la columna. ¿Sí? Denme un segundo que no veo nada. Como no veo nada, no, no sé si se ve lo que yo les estoy mostrando. ¿Les ven bien? Porque no estoy viendo nada. Yo veo todo pixelado. No sé por qué se ve así de mal. Y esto necesito que se vea bien. Justamente esta parte necesito que se vea bien. La forma más fácil de explicarla es por medio de un gráfico. Más fácil de entender también, ¿no? Bueno, se ve bastante feo. Yo sé que se ve bastante feo. Así que voy a ir despacito, voy a ir poniendo colores, voy a intentar mover poco la hoja para que no se me vaya de foco. ¿Sí? Pero hasta entender el hecho de que el gas que ingrese aquí, el vapor que ingrese aquí, va a tener más alcohol que agua, ¿se entiende? ¿Eso es razonable? ¿Ahí me van siguiendo? ¿Sí? Perfecto. Bueno, la cuestión es, nosotros tenemos que imaginar que esta columna está fría, ¿sí? ¿Y por qué está fría? Porque la fuente de calor no está acá, sino que la fuente de calor está mucho más abajo en el balón, ¿sí? Entonces, como la fuente de calor está como por esta altura, la columna la tenemos que imaginar como que está fría. Entonces, al estar fría, lo que yo voy a tener es alcohol y agua. Entonces, voy a tener por un lado las moléculas de alcohol, que las voy a poner en color verde, y por el otro lado las moléculas de agua, que las voy a poner en tono rosa. ¿Sí?
Entonces, ambas van a subir y van a chocar contra este primer obstáculo. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Acuérdense que esto está frío y esto está en estado gaseoso. Suben las dos, chocan. Excelente. Condensan porque están frías. ¿Sí? Entonces, yo tengo el alcohol o el agua, inmediatamente esto va. ¿Qué significa? Condensa. Condensa. Esto está frío, condensa. Estaba intentando, ¿sí? Pero realmente lo que veamos que hasta ahí se, que hasta ahí se llegó a ver es, yo tengo las moléculas de alcohol, bueno, a ver, chicos, yo voy a salir y voy a volver a entrar a ver si se mejora. O me quedo. A ver si ahí está mejor, me quedo. Bueno, a ver. Entonces, habíamos dicho que tenemos el alcohol, tenemos el agua, tenemos el agua, choca contra el obstáculo que está frío y condensa. ¿Sí? Esta condensación hace que tanto el agua como el alcohol vuelvan al balón. Esa vuelta, donde yo tenía líquido, pasó a estado gaseoso, condensó y volvió al balón en estado líquido, eso es un ciclo de destilación. ¿Sí? Entonces, mientras que en la destilación simple yo tenía simple, yo tenía un ciclo de destilación sencillamente en el equipo, en la columna de fraccionamiento voy a tener un ciclo por cada obstáculo. ¿Sí? Bien, ¿se entendió que acá ocurrió un ciclo de destilación? Porque yo sé que se está entrecortando la conexión, que estamos complicados hoy. ¿Sí? Díganme, si no se entendió, lo volvemos a explicar, ¿eh? No, no se hagan problema. ¿Sí? Porque Martu está sin poder ver nada y tampoco me escucha, así que se complica peor. Anda, no molestes acá. Bueno, a ver, brevemente, entonces, yo tengo
en el agua y alcohol, caliente, pasan al estado gaseoso. Estas dos moléculas en estado gaseoso chocan con el primer obstáculo de la columna, condensan y vuelven al balón en estado líquido. O sea que tengo un ciclo de destilación. ¿Sí? Ahora, yo acá sigo calentando. Y sigo calentando, ¿qué es lo que pasa? Las moléculas vuelven a la columna de fraccionamiento. ¿Y qué pasa ahora en la columna de fraccionamiento? ¿Sí? Las moléculas condensaron, volvieron al balón, pero en el balón sigue calentándose. Entonces, esto vuelve al estado gaseoso, ¿sí? Esto que estaba acá en el balón vuelve a la columna. ¿Y qué es lo que pasa ahora? ¿Sigue de largo y pasa hasta el cabezal? ¿O no? Hay un segundo ciclo, ¿sí? Las moléculas, en la medida de que van condensando y pasando nuevamente al estado líquido, lo que van haciendo es adquiriendo energía, ¿sí? Entonces, las moléculas de gas que estaban aquí, por ejemplo, de alcohol, y que quizás condensaron porque tenían, en lugar de 78,5, tenían 79 grados, bueno, ahora volvieron al balón y se calentaron, pero un poquito más de 79. Se calentaron quizás a 81 grados. Entonces ahora, este obstáculo, el primero, lo atravesaron y llegaron al segundo. ¿Sí? Llegaron hasta acá. Acá condensa y vuelve a caer. ¿Sí? Y esto se vuelve a calentar y vuelve a ir, pero ahora al tercer obstáculo, donde tiene cada vez más energía. Por cada vuelta, las moléculas van ganando energía. Y cada vuelta significa un ciclo. ¿Sí? Ahora, en función de las temperaturas, el agua 100, el etanol 78,5. ¿Cuál de las dos le tengo que entregar más energía como para que pueda salir del cabezal? A la que le tengo que entregar más energía es al agua. Entonces, ¿cuál va a salir primero? ¿El agua o el etanol? El etanol. El etanol destila primero y el agua destila después. Ahora, ¿van a destilar juntos? Como pasaba en la simple, que acá yo calentaba y esto pasaba acá. No, ¿y por qué no destilan juntos? Porque cada uno de estos ciclos lo que va haciendo es que se incremente la energía en la fase gaseosa, ¿sí? El tema es, ¿cuál es el compuesto que tiene mayor facilidad para atravesar estos obstáculos? El etanol. El etanol necesita menos energía
porque tiene un punto de ebullición más pequeño. Esto es lo que en la bibliografía se conoce como enriquecimiento de la fase vapor o gaseosa, y en particular es el enriquecimiento de la fase vapor en el componente más volátil. Por las diferencias de puntos de ebullición. Exactamente. El enriquecimiento de la fase vapor va a ser en el componente más volátil. Bien, esto es lo que ocurre en la columna de fraccionamiento. Y como consecuencia, les pregunto a ustedes, en la fase líquida, que es la que me queda dentro del balón, ¿cuál va a ser el componente mayoritario? El agua. Muy bien. Vamos a tener un enriquecimiento de la fase líquida en el balón en el componente menos volátil. ¿Sí? Y ese enriquecimiento también se debe a lo que ocurre en la columna de fraccionamiento. ¿Sí? Entonces, sin divagar demasiado, pensemos que el enriquecimiento de la fase vapor en el componente más volátil, o sea, en el gas, ¿sí? En el gas tengo mayor cantidad de etanol que de agua, se debe a estos obstáculos. ¿Sí? O sea, que cuanto mayor número de ciclos de destilación yo tengo, mejor y más efectivo va a ser este enriquecimiento. Y por lo tanto, volviendo como siempre al objetivo de la destilación, que es purificar una muestra, cuanto mejor sea mi columna de fraccionamiento, ¿cómo va a ser el rendimiento de mi purificación? ¿Mejor o peor? Vuelvo a reformular porque quedó medio rara la pregunta. Cuanto más eficiente sea mi columna, o sea, cuanto más obstáculos tenga, mejor aislamiento, todo lo más perfecta posible. ¿Cómo va a ser esta separación que estamos marcando acá? Mejor, exactamente. Cuanto más eficiente sea mi columna, o sea, que tenga mejor diseño, mejor va a ser la eficacia de separación. ¿Y a qué nos referimos con mejor diseño? Y bueno, piensa en el primer supuesto, que yo que les dije, que esto está frío. Y la realidad es que a veces no está tan frío como nosotros quisiéramos. Cuando vayamos al laboratorio, ustedes van a tocar la columna y se van a quemar. Y es razonable, porque las columnas suelen estar mucho más calientes de lo que nosotros deseamos. Entonces, el enriquecimiento de la fase vapor en el componente más volátil es lo que en realidad ocurre. ¿Y este enriquecimiento llega hasta el 100% en el componente más volátil?
Sí, no y por qué. Bueno, no porque siempre quedan impurezas, es una buena respuesta, ¿sí? Siempre recuérdense eso que es la máxima, o sea, las respuestas no tienen que ser complicadas, tenemos que ir siempre a lo sencillo y es que ningún proceso tiene un rendimiento del 100%. Entonces, el enriquecimiento, desde el punto de vista teórico, debería ser el 100%, pero al mismo tiempo sabemos que eso no ocurre. Entonces, el enriquecimiento nunca va a ser perfecto. Lo que podemos es perfeccionarlo. Entonces, vamos a ver cómo sería un perfil de temperaturas, algo que se llama curva de destilación en una situación perfecta. ¿Se acuerdan que uno de los componentes fundamentales es el termómetro, no? Y el termómetro nos permite hacer esto, una curva de destilación. La curva de destilación es un gráfico, donde lo que se grafica es esto. Se grafica temperatura, en particular lo voy a poner en grados centígrados, en función del volumen de destilado. ¿Sí? Entonces, la temperatura va a ser la temperatura que vamos a medir en el cabezal. Siempre la temperatura se mide en el cabezal. La temperatura se mide en el cabezal, ¿sí? Acuérdense, siempre no lo ponemos por encima de la entrada al refrigerante, sino que tiene que estar justamente en la proyección de la entrada al refrigerante. Ni tampoco tiene que estar abajo, ¿sí? Sino justamente la temperatura de los gases que entran al refrigerante. Y acá lo que se pone en esta situación para poder medir el volumen es una probeta. Entonces, con los datos, ¿sí? Nosotros tenemos una serie de datos y con esos datos armamos una curva de destilación. Una curva de destilación ideal contempla al proceso ideal, o sea, el proceso que ocurre con rendimiento 100%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros habíamos dicho que la mezcla era de etanol, agua. ¿Sí? Y vamos a, para poder graficar necesitamos números, ¿sí? Entonces vamos a decir que tenemos una proporción 70-30, están los dos puntitos que mucho no se ven, ¿sí? Y recordemos, el etanol tiene un punto de ebullición de 78,5 grados centígrados y el agua de 100,0 grados centígrados. ¿Sí? La curva de destilación ideal y lo vamos a mirar. Yo tengo la mezcla dentro del balón, la caliento, ocurren dentro de la columna de fraccionamiento todos los ciclos de destilación correspondientes y al termómetro llegan los gases exactamente en la temperatura que corresponde al punto de ebullición del componente más volátil. ¿Sí? ¿Cuál es el componente más volátil en esta mezcla? Agua, etanol.
el etanol. Muy bien. Entonces, en esa situación, tengo los gases llegan acá a 78,5 grados, destila completamente el etanol, y una vez que termina de destilar el etanol, ¿qué es lo que pasa con la temperatura? La temperatura aumenta hasta los 100 grados, porque entonces ahí empieza a destilar el componente menos volátil, que es el agua. ¿Sí? Entonces, una curva de destilación ideal va a ser muy sencilla. A 78,5 grados va a destilar el etanol y a 100 grados va a destilar el agua. Bien, ¿qué volumen va a destilar de etanol? Bueno, suponiendo que yo puse a destilar 100 mililitros, 70, vamos a poner ahí, ¿sí? 70 va a destilar de etanol. Entonces, durante los 70 mililitros, la temperatura se va a mantener constante. Y luego, ¿qué es lo que pasa? La temperatura aumenta. La temperatura aumenta hasta los 100 grados y destila los 100 mililitros. ¿Sí? Entonces, esta es una curva de destilación ideal. Tengo de 0 a 70, me destiló todo el etanol. De 70,1 hasta 100, me destiló el agua. ¿Sí? Fíjense que tengo rendimiento 100% respecto de volumen y respecto de temperatura. No hay ninguna desviación del comportamiento ideal. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan que las curvas son así o va a haber alguna diferencia? Bien, alguna diferencia va a haber, porque esto, comportamiento ideal, es muy raro tener. Entonces, vamos a ver cómo sería. Pero quiero que me lo digan ustedes. Díganme ustedes, ¿qué esperan que pase? A ver, ¿están de acuerdo que primero va a destilar el etanol y después el agua? Sí. Bien. A ver, siempre que nosotros tengamos una destilación, el componente más volátil va a destilar primero. Bien. Bien. ¿Y ustedes cómo proponen que sea la curva? A ver, entonces nos aportan que sube, o sea que no arranca acá la temperatura. A volumen cero no arranca en 78,5, sino que hay como una pequeña rampita acá, ¿puede ser? Desde 25 grados. Bien, 25 grados es algo razonable porque es una temperatura ambiente. Ok, bueno. Entonces, acá lo que nos aporta es que desde 25 grados esto aumenta. Bien, ¿y cuánto volumen estarías destilando hasta llegar a los 78,5? ¿Mucho, poco? Poco. 2 o 3 mililitros. Bien, ¿y qué opina el resto? ¿Les parece algo razonable que
empiece a destilar, o sea, que la temperatura de la primera gota esté como por acá, ¿m? Y después haya una pequeña rampita hasta los 78,5. Opinen, pequeños, ¿qué les parece? Digan su opinión. Pueden estar en desacuerdo. Bien, ok. Bien, muy buenos aportes. Bueno, empecemos a desgranar algunos de estos aportes, ¿sí? Bien. Eh, bueno, la propuesta es que la primera gota, ¿sí? O sea, cuando destile, ping, la primera gota, acá se lea 25 grados, ¿sí? Si nosotros consideramos la temperatura ambiente más o menos entre los 20 y los 25 grados, la destilación nunca puede estar por debajo de la temperatura ambiente, salvo que estemos destilando algún líquido que destile a menos temperatura, ¿no? En el caso del agua y el etanol, pensemos que nosotros le tenemos que entregar calor, ¿sí? Entonces, si yo tengo que entregar calor, la temperatura puede ser de 0 grados, ¿sí? Si yo tengo que entregar calor. No, es raro que la temperatura sea de 0 grados. Puede ser, sí, todo puede ser. Pero desde un punto de vista teórico, es raro que la temperatura sea de 0 grados cuando nosotros estamos entregando calor. ¿Sí? Y al mismo tiempo, también sería raro que empiece a los 25, porque justamente yo estoy entregando calor. ¿Sí? Entonces, si yo estoy entregando calor y 25 grados es la temperatura ambiente, lo más probable es que no empiece a ni a 0 ni a 25. Lo más probable es que empiece un poquitito más arriba. Lo ideal, volvemos a decir, es que empiece en 78,5. Lo que suele ocurrir es algo más o menos alrededor de los 50 grados, por ahí va la primera gota. ¿Mm? ¿Y por qué alrededor de los 50 grados? Y porque yo acá esto lo voy a tener a temperatura ambiente, o sea que lo voy a tener a 20 grados y lo voy a estar calentando. ¿Sí? Entonces puede ser que haya algunas moléculas que se junten y que condensen en una primera gota, ¿sí? Por más que no llegue a medir los 78,5, ¿sí? Acuérdense que medir lleva tiempo. Entonces, a veces la lectura tarda. Entonces, la temperatura de la primera gota no sería raro que esté por ahí alrededor de los 50 o 60 grados. Ahora, ¿a ustedes qué les parece? ¿Va a tardar mucho? O sea, ¿voy a tener una rampa así grande en llegar a los 78,5 o voy a tener una rampa chiquitita? Voy a tener una rampa pequeña, ¿sí? Voy a tener una rampa pequeña. Si yo lo que quiero es justamente destilar, voy a tener una rampa pequeña. Entonces voy a tener esta rampa, ¿sí? Y después, ¿qué es lo que va a pasar? La temperatura
se va a mantener constante. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo se va a mantener constante? Hasta llegar al 70%. ¿Y luego qué va a pasar? ¿Va a subir así, como sube acá? La temperatura va a empezar a subir, ¿sí? Y voy a tener otra rampita, que también uno desea que sea una rampa pequeñita. Y luego la temperatura se va a mantener constante, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero armar una curva de destilación, lo que voy a hacer es ir tomando la temperatura en función del volumen de destilado. ¿Sí? Entonces, resumiendo, ¿se entiende por qué la temperatura al inicio está alrededor de los 50, pueden ser 50, pueden ser 60 grados? ¿Sí? Excelente. Bien, ¿se entiende por qué hay una primer rampita acá? Bien. Luego de esta primer rampita, se mantiene la temperatura constante mientras destila el primer componente, sube un poco más y luego destila el segundo componente. Esta es una curva de destilación esperada. ¿Sí? Entonces tenemos la curva de destilación ideal, la curva de destilación esperada. La tarea que van a tener ustedes para la semana que viene es la siguiente. Yo les voy a mandar datos, que se los voy a mandar hoy a la noche. Yo les voy a mandar datos de curvas de destilación. O sea, les voy a mandar una serie de tablas de datos como para que ustedes puedan hacer las curvas. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que analizar la curva, verificar si cumple con la curva esperada o no. Y explicar la curva basándose en el contenido teórico del libro Química Orgánica de Laboratorio de Galagowski, que acuérdense, lo tienen en la página web. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Yo les voy a mandar datos de curvas de destilación, tienen que analizar la curva, tienen que verificar si cumple con la curva esperada y tienen que explicar la curva basándose en el libro de química orgánica de Galagowski. ¿Sí? Y es importante que trabajen con el libro para que entonces de a poco se vayan habituando a trabajar con el libro. ¿Sí? Bien.
¿Preguntas hasta aquí, pequeños? ¿No? Bueno, voy a introducir una modificación respecto de las tareas anteriores que espero los ayude. No es obligatorio, ¿sí? Pero que tiene que ver con que si este trabajo lo quieren hacer en parejas, lo pueden hacer, ¿sí? O sea, armemos grupos como si estuviéramos en el laboratorio. ¿Mm? Grupos de 2 personas, ¿sí? En el laboratorio conmigo se trabaja de a 2 personas. Entonces, si quieren seguir trabajando solos, no hay ningún problema, no me molesta, en lo más mínimo. Pero si desean trabajar con algún compañero, compañera, compañere, eh, me mandan un mensaje, me mandan un correo y me avisan, profe, mire que esto lo vamos a trabajar con tal persona. ¿Sí? Eh, entre dos, el análisis de la curva es bastante más sencillo. Esa es la verdad, porque entre dos pueden charlarlo entre ustedes. ¿Mm? Es optativo, ¿sí? Esto lo quiero aclarar, es optativo. Si alguien dice, no, yo quiero seguir trabajando solo, no hay problema, pueden seguir trabajando solo, pero está bueno como para también que empiecen a hacerse a la idea de que van a trabajar de a dos en el laboratorio y bueno, eh, eso. ¿Estamos? Optativo. Me mandan un mensajito, me dicen, profe, mire que nosotros vamos a trabajar así juntos. Importante, importante, esto lo vamos a corregir la clase que viene. No me lo tienen que entregar, ¿sí? Entonces, no es necesario que lo armen como un trabajo. No, 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 ¿sí? Lo vamos a charlar la clase que viene, ¿sí? Así que, tranqui. Lo pueden hacer en la semana, el fin de semana, lo pueden hacer el lunes a la tarde, no me molesta, ¿sí? Pero háganlo, ¿está? Bien. Un detalle muy breve, porque hubo varias personas que tuvieron la misma intervención y yo no respondí. Me voy a detener acá. Cuando yo lo que quiero es graficar una curva de destilación, el destilado lo recojo todo junto, o mayormente lo recojo todo junto, porque yo necesito medir volúmenes. Cuando yo lo que quiero es extraer la fracción pura de un componente y del segundo, tengo que quitar algunas partes, y es razonable. Esta parte, está claro que no puedo garantizar que esté pura. Y esta parte, tampoco. Esto se llama cabeza de destilación, esto de acá es el cuerpo, y esto de acá es la cola, respecto del primer componente. Cuando yo quiero utilizar la destilación para obtener fracciones puras, me quedo en el cuerpo de la destilación, ni con la cabeza ni con la cola. ¿Sí? Esto lo vamos a trabajar más adelante porque el fraccionar una destilación en el sentido de cabeza, cuerpo y cola es algo que tiene que ver con síntesis, con utilizar la destilación para síntesis. ¿Sí? Antes de aplicar el método, primero quiero ver la teoría del método. Para ver la teoría del método, primero vamos a trabajar con curvas.
Total tiempo estamos requete contra adelantados en el programa, porque obviamente no estuvimos yendo al laboratorio, así que tranqui. Ya vamos a llegar al tema de cómo aplico este método a síntesis. ¿Sí? Así que bueno, pequeños, ¿hay alguna pregunta adicional? Dale, decime. La verdad, no las vi. La verdad, no las vi. Yo estuve la última semana trabajando muchísimo y la semana pasada yo tuve mesa de examen los 5 días. Y ahí vacaciones, vacaciones. O sea, vacaciones, vacaciones. Vacaciones son vacaciones. Así que la verdad no las vi. Pero sí, las voy a corregir, tranqui, quédense tranquilos. ¿Alguna otra consulta, Peques? ¿No? Detengo grabación acá, entonces.